Shalom Aleichem, bienvenidos a otro estudio de Diáspora Yeshiva en Bogotá. Vamos a estar estudiando Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah número 10. Como pueden ver en su pantalla, está la Mishnah. Dice, el rabino Meir dijo, reduce tus ocupaciones profesionales y ocúpate del estudio de la Torah. Sé humilde ante cualquier persona. Si abandonas el estudio de la Torah, te guardarán muchos abandonos más. Y si estudias con afán, te esperarán grandes recompensas. Esto, como pueden ver en su pantalla, de pronto hay otra traducción. No se dedique poco a los negocios y ocúpese de la Torah. Sed humildes ante todos los hombres. Si has descuidado la Torah, tendrás muchos que te llevarán a descuidarlas. Pero si te has esforzado en el estudio de la Torah, hay mucha recompensa que darte. Bueno, entonces, empezamos con esto. El consejo de Rab Meir aquí completa en cierto modo las sentencias de Rab Natán. Nosotros sabemos que ya hemos estudiado en otra Mishnah que decía, reducir tus ocupaciones profesionales y ocúpate del estudio de la Torah. Eso nos dice Rab Meir. ¿Okay? Entonces, ya sabemos este consejo, pero aquí hay otro consejo. Parece igual, pero es diferente. Entonces, estamos hablando de que cualquier situación una persona debería dedicarse al estudio de Torah. Empecemos aquí a explicar. Dice, reduce tus ocupaciones profesionales y ocúpate del estudio de la Torah. Entonces uno dice, bueno, es bastante complicado. Yo tengo que hacer dinero, yo tengo que trabajar, yo tengo que vivir. Ok, ya vamos para eso. Nuestros sabios que insisten en que la importancia del estudio de la ley no le dan mucha significancia a lo que llama la situación material. O sea, dentro de la Torah, dentro de la Mishnah, dentro de lo que nosotros conocemos como los sabios, ellos no ponen mucha importancia en lo material. No lo hacen, punto, no lo hacen. ¿Ok? Ya sabemos que sí hay proverbios que hablan que sí hay beneficio, pero no lo hacen. ¿Por qué? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Que no trabaje? No. Rab Meir, el más eminente de los Tanaín en su época, tanto por su sagacidad como por el extenso de sus conocimientos, hubiera podido tener una situación brillante. Sin embargo, ejercía modestamente el oficio de sofer, de que escribía, ¿no? Un Sefer Torah o las Mezuzot. El Midrash Kohelet cuenta que era un excelente copista, un sofer, y que esta actividad le permitía ganar 3 selaim por semana. Pongan atención, este rabino gastaba uno para sustento, otro para vestirse y el tercero para ayudar a otros rabinos que eran más pobres que él. En cuanto al esfuerzo que hacía Rab Meir por aplicar sus principios a la educación de sus propios hijos, también consta en la Mishnah también de Kohelet 4:14, que cada hombre procure enseñar a sus hijos un oficio limpio y fácil, y que para los demás implore la misericordia de aquel que es lo único que disponer de la riqueza y la fortuna, pues la pobreza y la riqueza no dependen de la profesión que el hombre escoge, sino aquel que lo posee todo. ¿Quién? Hashem. Entonces, hay unas reglas que ustedes, padres, deberían enseñar a sus hijos un oficio, enseñarles un oficio. Por favor, yo sé que uno interpreta como que, la universidad. No, eso ya es muy tarde, ¿ok? Si usted piensa que la persona va a ir a la universidad para aprender a vivir, a sustentarse con una profesión, sorry, está totalmente equivocado. No, la Mishnah anteriores que hemos estudiado, se le muestra y se le enseña a un niño desde pequeño una labor que hacer. Claro, uno está mandado a aprender a enseñar una labor, a un trabajo, a enseñarle a nadar y a enseñarle Torah. ¿Okay? El resto de las cosas, HaKadosh Baruj Hu, conforme a esta Mishnah, dice que le va a ayudar a este chico. ¿Okay? La universidad ya sería algo adicional que la persona quiere aprender. Pero de todas maneras, conforme a la opinión nuestra, la universidad solamente lo que hace es esclavizar a la persona. Muchas personas, y yo le puedo ayudar de cómo ganar más sin tener que ir a la universidad y trabajar un montón de horas. Muchas personas no han ido nunca a la universidad y ganan más que personas que doctores. ¿Listo? Entonces, importante aquí, ¿quién es el que da la riqueza? Listo, pero hay un pasaje que dice que Hashem es el que da la sabiduría y el poder de hacer las riquezas. Correcto. Entonces, por eso es necesario saber un oficio. Entonces, tenemos otro pasaje en la Mishnah de Rab Nehorai, que según algunos comentaristas es un apelativo de Rab Meir. Va más lejos.
pongan atención. En cuanto a mí, dice, dejaré de lado todos los oficios y le enseñaré a mi hijo solo Torah, pues el hombre puede disfrutar de sus beneficios en este mundo y acumular gracias a ello un capital que será entregado en la vida futura. Listo. Rabino, eso es mucha exigencia. Come on, ¿quién va a estudiar Torah a tiempo completo? Bueno, los niños. Ok, los niños. Eso es ideal, que estudien el Talmud. Yo les garantizo, y los hajamim les garantizan. Cualquier niño que estudie todos los tratados, estudie, no leer, estudie todos los tratados del Talmud, tendrá riquezas, será suficiente sabio para vender, para hacer negocios en lo que necesite. Y si usted pone a una persona que leyó el Talmud y una persona en la universidad a hacer un examen, le supera el del Talmud. Listo, pero no vamos para argumentar eso. Sigamos acá. Tenemos en el Tratado de Berajot, ¿ok? 16b, que la Torah puede convertirse en nuestra única profesión y que no nos abandonemos de ese mínimo. Listo. Para que sepan, cuando dice profesión en esta palabra, ¿ok? Es importante. Cuando ustedes le preguntan, hey, ¿cuál es tu profesión? Les voy a decir como un judío debería contestar, pero el 90% de judíos no van a contestar así. Y de pronto 99% de los demás no judíos tampoco van a contestar de esta manera. ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión es la Torá, la observancia de la Torá. La gente no contesta así, porque la gente tiene una interpretación o una definición de la palabra profesión. Profesión es lo que yo estudié, me gradué y lo que me produce dinero. Si eso piensan. No, eso no es tu profesión, ¿no? Ese es tu trabajo que te produce dinero, ¿sí? Entonces, es como otra frase que nos hacen a nosotros. Hey, ¿cómo te ganas la vida? ¿Cómo te ganas la vida? No en qué trabajas, sino ¿cómo te ganas la vida? ¿Cómo me gano la vida? Estudiando Torah y guardando los mandamientos y ayudando a los demás. No, me refiero a trabajo. A trabajo. No, porque yo me gano la vida no por el trabajo. Hashem es que me da la vida a través de los mandamientos y pues claro, el trabajo es una herramienta. Entonces, mi profesión, aquí está hablando en esta Mishnah, y dice, no se dedique poco a lo... No, dice la Mishnah, aquí en la Mishnah que tengo, reduce tus ocupaciones profesionales y ocúpate del estudio de la Torah. Reduce tus ocupaciones profesionales y ocúpate en el estudio de Torah. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Rambam dice que es necesario entender que tu profesión que tú tienes como prioridad no es la profesión correcta, es la Torah. La Torah. Entonces, reduce de esa profesión y dedícate al estudio de Torah. Pero lo hice en el lenguaje para que nosotros podamos entender, porque nosotros pensamos que nuestra profesión es lo que es. ¿Listo? Claro, si tu profesión es la Torah, entonces está diciendo disminuye el negocio y el trabajo, como está en la otra traducción. Recuerden, la Mishnah lo podemos interpretar en muchas maneras para que nosotros podamos entender y aplicarlo en nuestra vida. Entonces, digamos acá. Nuestros antepasados cumplieron estrictamente con su obligación de enseñar a sus hijos la Torá, herencia de sus padres, y así consiguieron que estos hijos se interesan por un ideal más noble que adquirir bienes materiales. Sin embargo, sabían perfectamente que la educación que les daban no iba a facilitar la vida en medio de las demás naciones. ¿Por qué entonces ahora, cuando habían caído las barreras que impedían al judío de acceso en medio de la vida honrado, no podemos volver a darle prioridad al estudio de la Torá? Entonces, tenemos nosotros. Si le enseñamos 100% Torah a nuestros hijos, ¿cómo van a trabajar? No, por eso dentro de la Torah dice enséñale un oficio. Pero un oficio bueno, por favor, no hagan un oficio de que para ganar lo mínimo, ¿no? Un oficio que realmente que cuando quiera hacer ese oficio va a ganar dinero. Claro, depende de cada generación cuál oficio es. En esta generación yo estoy diciendo que es más computación, internet, ¿sí? Criptomonedas, pues me parece, ventas por internet, todo es por internet, ¿ok? Entonces, sé humilde en cualquier persona. Un momento. Listo, ahora voy a coger aquí otros libros de otros comentarios para que podamos ir aclarando este tema, porque puede ser un poquito complejo tratar de enseñarlo. Entonces, tenemos acá disminuye los negocios, significa disminuye el ocuparte de tu comercio y de tus negocios, y que lo esencial de tus ocupaciones sea la Torá.
Cuando dice la palabra que nosotros entendamos, esfuérzate, 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 ¿ok? Cuando dice aquí en la Mishnah, dice, reduce tus ocupaciones profesionales y ocúpate del estudio de la Torah. ¿Uno en qué debería esforzarse? Hago la pregunta a los poquitos que están conectados. Uno debería esforzarse en ocuparse en estudiar Torah, o sea, trabajar menos y estudiar Torah, o debería uno esforzarse en trabajar menos. ¿Qué requiere más esfuerzo? ¿Esfuerzo para estudiar Torah o esfuerzo para trabajar menos? ¿Qué dicen? El esfuerzo de estudiar más. Listo. Precisamente esta Mishnah está hablando del esfuerzo de la persona. No, está bien, está bien. Hay mucho esfuerzo en buscar estudiar más, correcto. Pero aquí la Mishnah está hablando a las personas que trabajan mucho. Requiere mucho esfuerzo dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque están ganando bien. Porque están ganando bien. La persona que está ganando bien en su profesión tiene que esforzarse mucho de dejar de trabajar para poderse estudiar. Más que ir a estudiar. Porque está en su deseo estudiar, pero está ganando y tiene muchas responsabilidades. Claro, a la persona que gana poquito es un esfuerzo querer ir a estudiar. ¿Por qué? Porque está ya cansado de trabajar tan duro. Listo, pero muy bien. Cualquiera de las dos, recuerde, cuando estudiamos las Mishnayot tienen razón y tienen respuesta. Voy a leer aquí otra sección. Disminuye un poco el trabajo y dedícate a estudiar, al estudio de la Torah. Reduce un poco la intensidad del trabajo y sé constante con la Torah. Entonces, Rambam dice eso. Reduce la intensidad. Una vez mete mucha intensidad y la otra es y sé constante. O sea, si tienes un tiempo determinado de estudiar Torah, es ese momento. ¿Ok? Es ese momento. Y cuando dice la segunda sección aquí en la Mishnah, es decir, cuando dice, y sé muy humilde con las personas. Entonces está hablando con cuál tipo de personas. Con todas las personas. ¿Por qué? Porque cuando estudias o cuando trabajas, ahí hay un problema. Ya vamos a tocar eso. Solamente estamos en la primera sección, leyendo aquí todos los libros. Aquí está el otro comentarista. Dice, cuando puedes escoger, aquí dice la primera sección, cuando puedes escoger, cuando tienes la opción de escoger entre trabajar o estudiar, ¿sí? ¿Qué debería hacer? Escoger el estudio de la Torah. O mejor así, cuando tiene la opción de hacer buenos actos o el estudio de la Torah, debería ¿qué? Escoger estudiar la Torah. Eso es otra opción aquí, otra forma de ver la Mishnah. Probablemente la persona que está productivamente involucrada tanto en el estudio de la Torah como en la actividad comercial sienta orgullo, pues después de todo hay ventajas espirituales en cada una de las dos áreas y son pocos los que tienen éxitos en ambos campos. Por lo tanto, la Mishnah continúa diciendo, mantente un espíritu humilde. Si usted es uno de los afortunados que tiene sustento y tiene Torah, de verdad, son pocos así, no te pongas orgulloso. Claro, hay beneficios de dinero y de estudio. Cuidado, ¿sí? No te pongas orgulloso, sino ser humilde, ¿ok? Ser humilde. Entonces, pero aquí lo que está también diciendo es que una persona, si tiene la opción de escoger entre ir a trabajar horas adicionales extras o hacer buenas acciones de caridad o estudiar la Torah, debería estudiar la Torah. Como hemos estudiado en otras Mishnayot. ¿Por qué estudiar la Torah? Porque cuando estudias la Torah te va a impulsar a hacer esas acciones. Pero cuando haces acciones basado en que no has estudiado Torah, sino basado que es una buena acción, entonces, claro, hiciste bitul Torah, cancelación de la Torah, por hacer un mandamiento. No, el mandamiento se tiene que hacer basado ¿en qué? En que has estudiado la Torah. Como has estudiado la Torah y ahora la Torah y ahora haces un mandamiento, entonces bien, ese es el orden. Estudias Torah, haces el mandamiento. Estudias Torah, haces la acción. Estudias Torah, haces la acción. Así es. Porque si solamente te quedas en la acción, para la gente eres buena persona, eres ayudante, ayudas mucho, pero ¿qué está diciendo? Te estás dedicando mucho ¿a qué? A la profesión. Te estás dedicando mucho ¿a qué? A los negocios. Te estás dedicando mucho ¿a qué? A las caridades. Pero no, aquí la Mishnah dice, no, ocúpate de Torah. Ocúpate de Torah, porque si dejas la Torah vas a ser como las demás naciones, que hacen buenas acciones, pero no tienen Torah. Entonces, cuidado con eso. Listo, sigamos aquí. Sigamos acá, dice, ser humilde ante cualquier persona.
En una de las Mishnayot que hemos comentado anteriormente, Rab Levita Yavne nos había recomendado ya observar la mayor modestia en nuestro comportamiento. Rab Meir va más lejos, pues señala ante cualquier persona, quizás quiera decir, no basta con que una persona sea modesto consigo misma, no basta con que se repita constantemente, se conformará con lo estricto o lo necesario, que no tratará de superar a los demás. Ser humilde ante cualquier persona es tener el valor de vivir efectivamente con mucha modestia, de limitar al máximo nuestros negocios y de dar prioridad al estudio de la Torá, afrontando el desprecio o las críticas de las personas que nos rodean porque nos dedicamos al estudiar la Torá. Gente le va a decir, ¿para qué estudia tanto Biblia? ¿Por qué tanta religiosidad? Si usted meramente tiene que hacer dinero. Bueno, además, es cierto caso, como suele repetirlo la gente en la actividad profesional, sea comercio profesional liberal, absorbe totalmente a un hombre moderno, que no le deja ningún ocio, ningún momento de respiro. ¿Acaso el hombre moderno no invierte una fracción apreciable de su tiempo en charlas inútiles ni en diversiones deportivas o de interés? ¿Cuánto ganaría de la Torá si se dedicara por ello a menos este tiempo que pasa en charlas inútiles y de deportivos, si dedicara al estudio de Torá? También está hablando la persona que trabaja y cuando tiene tiempo de descanso, ¿ok? Hace charlas inútiles, hace diversiones, hace recreación deportivas o otros intereses. Para que sepan, no sé si ustedes entienden, ¿ok? Dentro del Tratado de Berajot, dentro de nuestra tradición judía de Talmud, está totalmente prohibido, ¿ok? No estudiar Torah. ¿Cómo así? Cuando una persona está cuando una persona está trabajando y tiene un tiempo de descanso, la obligación es regresar siempre al estudio. Sorry, no existe como, yo estudio más tarde. No, tienes tiempo libre, estudios. O si no, no sea tan judío, ¿ok? Pero bueno, para que no estés obligado, ¿ok? No seas judío. Pero el que judío tiene toda la obligación de tiempo de descanso, estudiar Torah. ¿Ok? Así es. No tienes permiso de tener tiempo de ocio. ¿Ok? Tiene que tener siempre tiempo de edificación. Sorry, así es. ¿Cómo es posible que alguien en tiempo de descanso no quiera estudiar Torah? Tarde o temprano terminará no gustándole, aunque diga que le guste, pero no lo va a estudiar. Creo que esa parte quedó claro. Entonces, si abandonas la Torah, te guardarán muchos abandonos más. ¿Ok? La segunda sentencia de Rab Meir se consta en la demostrada en la vida de individuos, en la historia general de nuestro pueblo. Cuando Israel abandona su verdadera razón de ser, que es la Torá, Hashem le abandona a sus enemigos y a toda clase de padecimientos con el fin de recordarle cuál es su deber. En cambio, cuando un judío entrega totalmente a la Torá, aprende a encontrar en ella el consuelo de todos los sufrimientos de la vida, le reserva y su recompensa y su bienaventuranza, su recompensa para la vida eterna. ¿Entienden por qué vienen circunstancias difíciles, no solamente a la humanidad, sino al pueblo judío? ¿Por qué? Porque Hashem nos recuerda cuál es nuestro deber. Y si usted quiere ser judío o usted es judío, el deber es estudiar Torah. Sorry, así es. Okay. Si no les gusta estudiar Torah, o si dice, sí, la Torah sí, pero no estudia. Conozco tristemente a muchas personas que se han convertido y no estudian Torah, solamente escuchan al rabinito con barba larga, lo que sea. Escuchan al rabino y el rabino hace unas enseñanzas todas de jardín, ¿sí? Y la persona piensa que se llena, ¿sí? Aguantando hambre a las ovejas. Entonces, así es. Y la persona piensa, como aprendo de un rabino, entonces estoy aprendiendo. Sorry, no es así. El rabino solamente puede darle lo que sabe. ¿Sí? Pero lo que Hashem le quiere enseñar, se lo va a enseñar a través de ¿qué? Del estudio de la Torá. No siempre el rabino te va a dar lo que necesitas en una enseñanza, porque no conoce tu vida. La única forma que un verdadero rabino, cuando yo digo verdadero rabino, que por favor, el título es una cosa, ¿ok? Para que sepan, que les quede claro, ser rabino en los tiempos antiguos era solamente uno iba hacia él para que le diera la ley, punto. No para que le diera consejo de su vida, ¿ok? Hoy en día han tomado eso porque pues, la gente no quiere seguir la ley, entonces trata de darles un consejo de vida,
¿ok? Y hay otras personas que se dedican a dar consejo. Pero un rabino siempre era, rabino, ¿cuál es la ley para esto? ¿Cómo debería ser? Y el rabino le dice la ley, ya, no era concejal. Pero bueno, hoy en día sí es así. Entonces, hoy en día, todo el mundo que tiene título de rabino, por favor, no, no es así. Estudien Torah. Ustedes tienen la información. Dejen de seguir tanto a gente y a hombres. Ok, rabino, pero tú eres rabino y tú estás enseñando. Claro, yo estoy enseñando, pero les estoy enseñando la verdad para que ustedes mismos dependan de ustedes. No hay más gozo de un rabino de saber que sus estudiantes son independientes y pueden buscar la respuesta solos. ¿Sí? Claro, cuando encuentran la respuesta, van y la consultan con quién, con los rabinos, pero tienen una respuesta antes. No van al rabino y que le digan, ¿qué hago? No, busquen la respuesta y ya cuando tengan varias respuestas, vayan a tomar consejo. No hay ningún problema a saber cuál es la ley final, no hay ningún problema, pero esfuércese. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Andamos trabajando mucho. Bueno, sigamos acá. Más comentarios. Cuando dice Ve Shefal Ruach Pifnei Joladam. Listo. Y de este espíritu modesto frente a todo hombre. Recuerda cómo habíamos estudiado las palabras del hombre, Adán. Entonces uno pensaría, no dice a Adán como a todo hombre, sino hombre como si fuera judío. Aprendiendo incluso de quién sea más pequeño en tu sabiduría. ¿Ok? Todo basado en qué? No se dedica no te dediques a los negocios, ocúpate de la Torah. Y cuando te ocupes de la Torah y tienes trabajo y tienes negocio y tienes Torah, ser humilde ante todos los hombres, cuidado cómo tratas a las personas, ¿ok? Pero si te has descuidado a la Torah, tendrás muchos que te llevarán a descuidar. Pero si te esfuerzas en el estudio de la Torah, hay mucha recompensa para darte. Entonces, ¿qué significa esto? Espérame, un momentico aquí los libros de los comentarios. Cuando dice ser humilde, es decir, no seas modesto solo con las personas importantes, sino con todas las personas hasta el punto que cuando te sientes con cualquier individuo, te dirijas a él como se tratase de alguien más importante que tú. Usted quiere vencer la humildad cada vez que usted se siente con alguien. Y usted sabe que no es más importante que tú. Pero ¿cómo así es más importante? Porque no conoce más, porque es ignorante, porque no sabe el idioma, o porque no tiene dinero, lo que sea. Y usted tiene ese pensamiento malo en su mente. Debería usted decidir, no, no, esta persona que está al frente de mí y todas las personas, Koladam, son ¿qué? Son más importantes que yo. Si haces eso, vences el orgullo y estás en el nivel de humildad. Oh, Moshe Rabbeinu era así. Moshe se preocupaba por los demás en vez de él. Eso es humildad. Cuando consideras a los demás más alto que tú. Claro, por favor, los demás más alto que tú. No significa que no eres un don nadie, sino más alto que tú. Todo esto es para alejarse de aquel orgullo. Si piensas que alguien que está alrededor tuyo, ¿sí?, es mejor que tú y le das la importancia que se debe, claro, a veces fallamos en eso, pero se le da la importancia, entonces eso es para alejarse del orgullo. Rabino, soy muy orgulloso. Listo, trata a la gente mejor que tú. No, trátalos como si fueran más importantes que tú. Significa que cuando te hablen, ponle atención. Como ya hemos explicado antes, ¿ok? Entonces, cuando habla aquí de muchas son las necesidades que va a pasar una persona que se aparta de la Torah, se refiere que son muchas las cosas que requieren atención y cuando no te dediques al estudio de la Torah, entonces serán esas cosas las que estorban tu tiempo. Pongan atención a lo que dice Rambam. Rambam dice que si no estudias Torah porque estás haciendo muchos negocios, tarde o temprano, emidá que negue midá, medida por medida, es lo que le estás dedicando tiempo de negocio, de profesión, entonces eso es lo que, ¿qué? Lo que entonces en el futuro te va a estorbar. Tú pensaste que estás ganando por hacer negocios y profesión todo el tiempo y no estudiar Torah. Pero en verdad, tarde o temprano, entonces que esas cosas que te estás dedicando a hacer negocio y profesión, a hacer dinero, lo que sea, tarde o temprano, eso es lo que te va a estorbar. Y ahora sí no vas ni a poder estudiar nada de Torah. No sé si entienden esa parte. Listo. Sigo acá. Otro comentarista. Listo. Si abandonas la Torah, te guardará muchos abandonos más. Sigamos acá, dice, la segunda sentencia de Reb Meir está constantemente demostrada en la vida de individuos. En la historia de nuestro pueblo, cuando Israel abandona su razón, es porque, y Hashem los castiga y le trae muchas penurias, es para que acuérdese a dónde tiene que regresar. ¿Qué? Al estudio de la Torah.
A comunidad, con esto hemos terminado. Gracias por asistir. Okay. Y por favor, vuelvo y leo la Mishnah. Dice, Rav Meir solía decir, reduce tus ocupaciones profesionales. Okay. Ocupaciones profesionales. Y ocúpate en el estudio de la Torah. Sé humilde ante cualquier persona. Si abandonas el estudio de la Torah, te guardarán muchos abandonos más. Te guardarán muchos abandonos más. Y es importante cuando dice aquí, okay, cuando dice abandonos, y te aguardarán, okay, dice que neg deja. Viene de la raíz, okay, que neged. Cuando nosotros decimos la frase midá que negue midá, medida por medida, viene de ahí. O sea, si abandonas el estudio de la Torah, te aguardarán muchos abandonos más, pero no muchas medidas más. La forma que tú has abandonado la Torah, tendrás la misma recompensa. Te vas a dar cuenta que la misma, ¿sí? No vamos a decir que la misma Torah te abandona a ti, sino como te alejas, estás totalmente abandonado. Y se te van a incrementar las medidas por medida. Tú desprecias la Torah, no la estudias, entonces la misma santidad o la misma Kedushá o la misma rabinos o la misma Hashem dicen, ok, tú me menosprecias, entonces también, midá que negue midá. Tú te alejas de Hashem se aleja de ti. No, ¿cómo así? Hashem siempre está ahí. Que en otra enseñanza vamos a enseñar eso porque la gente piensa que se puede apartar todo lo que quiera y Hashem está siguiéndola ahí como por favor, por favor, por favor, por favor. No es así, ¿ok? Hashem siempre está pendiente. Shuva alay, shuva alejem. Si regresan a él regresa a ti. Shuva alay, shuva aleja. Ok, listo. Se regresa a ti. Solamente si regresas a Hashem, él regresa a ti. Significa que si no regresas a él no regresa a ti. Ok, por favor, hay que estudiar bien esa parte. Y dice, y si estudias con afán, veim ama alta be Torah, y se estudia con afán la Torah, yeshlo, o sea, yeshlom tendrá él, ¿sí? Sahar, tendrá guardado, ¿sí? Arba liten, tendrá guardado muchos regalos, ¿okay? Liten, bueno, muchas recompensas. Así es lo que dice la Mishnah revelada en Monte Sinaí. Con eso hemos terminado.